Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 133, 134, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 6, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 133. Al día siguiente, el sol aún no se había levantado. Ya que nuestro número ha aumentado un poco, la caballería levantó más hojas de hierba cubiertas de rocío mientras avanzábamos hacia el norte. Contamos con 150 soldados de caballería. Los golpes de las patas de tantos caballos hicieron un alboroto. No había ni un rastro de algún viajero o vendedores ambulantes en el camino, por lo que excluyéndonos todo era bastante tranquilo. Ariane se movió detrás de mí un momento antes de sacar las orejas de su capucha gris. Cerrando los ojos, parecía estar enfocándose en algo. ¿Oyes algo, Ariane Dono? Shush. Cuando miré por encima de mi hombro y le hice una pregunta, Ariane puso su dedo en sus labios y me hizo callar. El camino estaba rodeado por una zona boscosa y no se podía ver nada de mención. Hay algo aquí. En el momento en que Ariane abrió la boca, una criatura no identificada salió de entre los arbustos cerca del frente de los soldados de caballería. ¿Qué es esa cosa? Varios jinetes gritaron cuando fueron derribados de sus caballos por el ataque sorpresa, y sus caballos cayeron después de ellos. El enemigo había aparecido de puntos ciegos en el bosque como si nos hubieran estado esperando. Aunque eran de apariencia humanoide, nadie los confundiría con humanos. Los cuerpos cubiertos con una piel gris mate y unida a los extremos de sus brazos estaban 3 pares de manos. Sus características más notables fueron las de sus cuellos. Lo que parecía una lombriz gigante enroscada alrededor de sus cuellos, parecían entrañas que habían salido de sus gargantas, de algún modo palpitaban como si todavía estuvieran funcionales. La boca de la criatura parecía como si una anémona de mar se hubiera fijado en el centro de su cara. Sin embargo, de repente escuché el sonido de huesos quebrándose cuando la boca de la criatura atacó a uno de los soldados de caballería inmovilizados. El hombre de caballería fue arrastrado a los matorrales en sus momentos finales. Algunos de los soldados de caballería evitaron ser derribados al maniobrar fuera del camino, pero más monstruos humanoides estaban listos y esperando atacar a los costados de los caballos en el momento en que entraron en el bosque. Joder. ¿Qué está pasando? Saar maldijo involuntariamente mientras veía la escena desplegarse frente a sus ojos. Dado que los atacantes habían golpeado a la vanguardia de la caballería, Lille y sus guardias evitaron cualquier herida, sin embargo los caballos se quedaron congelados en su lugar por el terror. El hombre que yo asumía era el líder de la caballería, gritó órdenes en un intento de restablecer el orden, pero los hombres gusano continuaron apareciendo uno tras otro. Ariane Dono, ¿sabes lo que son? Le pregunté a Ariane lo que eran, pero ella negó con la cabeza. Nunca los había visto antes, pero definitivamente son no muertos. El hedor de los muertos ha invadido esta área. Ariane levantó una ceja mientras miraba al no muerto parecido a un zombie. Mientras Chio me hacía una mueca después de respirar un poco el aire del área. Ha aparecido otra nueva forma de no muerto. Suponiendo que estos no muertos y las arañas quimeras compartieran los mismos orígenes, entonces estos fueron colocados aquí para evitar que alguien salga o entre a la capital. La situación seguía deteriorándose mientras contemplaba esas cosas. Todos, ayuden a nuestros aliados. Usen sus lanzas para mantener la distancia. Saar comenzó a gritar instrucciones a los guardias detrás de él en medio de este caos. Los guardias sacaron 2 barras y las unieron antes de poner una hoja en un extremo. Parecían tener lanzas desarmables. Ni siquiera había pasado un minuto desde la orden de Saar, sin embargo, todos ellos habían logrado unir sus lanzas. Los guardias blandieron sus lanzas y cargaron hacia adelante con un grito de batalla. Presioné las riendas de Shiden y me preparé para actuar, pero Saar se dio vuelta y gritó: Arctono, protege a la princesa Lille. Antes de levantar su propia lanza y cargar hacia adelante, llevé a Shiden paralelo al caballo de Nana y vi que Lille se había puesto pálida al ver lo que se estaba desarrollando ante nosotros. Realmente era inevitable. Sus ojos soportaban al ser testigo del verdadero horror. Sentí un escalofrío recorrer mi espina cuando vi que la boca de un hombre gusano arrancaba un trozo de carne de otro soldado de caballería. Ariane Dono, Chio me dono. Mientras mantengo un ojo en Lille, las dos saltaron de Shiden y sacaron sus armas. Dejaremos los enemigos alrededor de la capital para Ark. Ariane levantó su delgada espada con un adorno de león mientras bromeaba.
Llama infernal, reduce todo lo que consumes a las cenizas después de canalizar tranquilamente su magia hacia los espíritus de fuego, una llama pálida envolvió la espada de Ariane. Ariane simultáneamente se impulsó hacia adelante. La capucha de su capa gris se cayó de su cabeza cuando comenzó a enfrentarse con los hombres gusano. Las llamas alrededor de su espada se enrollaron como una serpiente e incineraron sin piedad a cualquier hombre gusano con el que entraron en contacto. Butter Style. Butter Shuriken. TN. Estilo agua. Shuriken de agua, esferas de agua aparecieron sobre la cabeza de Chiome y se transformaron en shurikens una vez que terminó los signos de mano. Atravesaron el aire, cuando Chiome lanzó sus shurikens de agua a los hombres gusano en medio de los ataques de espada de Ariane. Los shurikens penetraron en sus objetivos con la misma fuerza que un cortador de agua de alta potencia. Kyun. Ver las dos peleas pareció emocionar a Ponta ya que infló su cola y comenzó a levantar una ráfaga de aire alrededor de ella, preparándose para volar. Esta vez es muy peligroso. Gentilmente agarré a Ponta por el cuello y le dije que se comportara. Dado que los oponentes eran sorprendentemente rápidos, especialmente las secciones sobre sus cuellos, Ponta sería devorada en poco tiempo. Kyun. Ignorando la protesta de Ponta y las patadas esporádicas de su pata, invoqué espada del juicio contra un hombre gusano que se aproximaba. Una formación mágica apareció a los pies del hombre gusano antes de que la espada de luz lo penetrara a través del pecho. El cuerpo del hombre gusano se disolvió de manera similar a la araña quimera, pero también dejaron un hedor pútrido. Aunque el órgano similar a una anémona de mar era capaz de moverse muy rápido, el resto del cuerpo no podía mantener el ritmo. No era una gran amenaza siempre que atacarás entre los intervalos de movimiento. De hecho, los guardias y soldados de caballería lograron revertir la situación desesperada haciendo que los jinetes distraigan a los monstruos con sus espadas y dejando que los guardias usen sus lanzas para atacar los cuerpos de los monstruos. Por supuesto, fue gracias al apoyo de Ariane y Chiome que pudieron reagruparse tan rápido. Mientras observaba la batalla desde lo alto de Shiden, un grupo de hombres gusano lograron llegar detrás de nosotros, sin embargo, sus bocas no podían atravesar las escamas rojizas de la montura dragón, por lo que solo estaban succionando una gruesa piel. Shiden estaba molesto por esto y derribó a los hombres gusanos con un movimiento de su cola. Intenso. Cuando terminó, sus cuerpos se habían reducido a trozos de carne molida. Junto a nosotros, Nina y Rille miraban a Shiden con ojos de sorpresa. Las monturas dragón eran como vehículos blindados vivientes. Estaba empezando a entender por qué la gente de Tajiento construyeron su muro, temiendo a la tribu tigre. Mientras daba rienda suelta a tales pensamientos, el ataque de los hombres gusanos fue llevado a un rápido final. No había nada especial en ellos aparte de su fea apariencia. Una vez que las llamas que envolvían su espada se extinguieron, Ariane echó un vistazo alrededor y se encogió de hombros. Sus cuerpos eran tan suaves como el de una persona. Hubiera sido más que problemático si hubieran llevado armadura como los soldados no muertos en Tajiento. Chiome expresó su acuerdo con la declaración de Ariane mientras arreglaba su sombrero. Todos los soldados de caballería las miraban con asombro absoluto. Bueno, supongo que debería curar a los heridos. Una vez que confirmé que Rille ya no estaba en peligro, comencé a sanar a los hombres que habían resultado heridos en la batalla. Es mejor vender favores mientras puedas. A pesar de que mi motivación estaba impregnada de interés propio, todos me mostraron sorpresa y gratitud en el momento en que vieron que las heridas graves desaparecían sin dejar rastro. Me había quitado el casco varias veces a lo largo del viaje, bebiendo el agua de manantial para restaurar mi forma de elfo oscuro de antemano, por lo que eran conscientes de mi condición de elfo. Tener sus vidas salvadas o la doctrina Iruku, ¿qué elegirías en esta situación? Soy bastante intrigante. Mientras cantaba alabanzas internas para mí, mis ojos se fijaron en los matorrales en las que habían sido arrastrados varios jinetes. Hubo aquellos para los que podía hacer poco con este nivel de curación. Si uno de los brazos de los soldados había sido comido, entonces usé magia curativa para detener el sangrado y restaurar la carne alrededor de la sección dañada del brazo. Perdieron un brazo, pero aún era mejor que morir. Sin embargo, todavía había personas que eran imposibles de tratar. Incluso si utilizaba mi magia de resurrección en ellos, no había nada que pudiera hacer para aquellos que fueron devorados casi totalmente por los hombres gusano. Era mejor no revelar la magia de resurrección en un lugar como este de todos modos. A raíz del ataque, la cifra de muertos fue de menos de 10 y solo algunos hombres quedaron lisiados. Lo siento mucho, Arctono, ¿serían esos monstruos los compañeros de los muertos vivientes que sitian la capital?
Una vez que recuperó la compostura, Lille mostró su gratitud por sanar a los heridos. Sin embargo, también cogí murmurando algo para ella misma. Su ansiedad la golpeaba duramente. Artono, aquí. Chio me salió repentinamente del matorral y sostenía algo. Era una mochila medieval ensangrentada. Había un conjunto de ramas atadas a la parte superior del paquete, y las correas de los hombros habían sido masticadas. Probablemente perteneció a alguien que vino aquí a recoger leña. Aquellos que se acercan a la capital fueron emboscados por esas criaturas. Chio me había encontrado el paquete mientras buscaba a otros soldados de caballería. Apresúrense. Miré hacia atrás para encontrar a Lille que montaba con Nina, cuya tez se estaba deteriorando rápidamente mientras agarraba las riendas de su caballo. Cuando ella asintió silenciosamente hacia mí, me giré hacia Saar. Saar asintió y comenzó a dar instrucciones a las personas dispersas. Aquellos que ya no puedan pelear, quédense atrás. 5 o 6 de los soldados de caballería los llevarán de vuelta a la ciudad de esta mañana. Todos los demás, prepárense para partir después de revisar su equipo. ¿Sí? Todos comenzaron a cumplir con sus deberes respectivos, separando a los heridos de aquellos que avanzarían a la capital. Las sonrisas fueron borradas de los rostros de los soldados de caballería mientras escaneaban el área circundante. Los que se apresuraron hacia adelante tenían una tensión silenciosa cuando el sonido de las patas de los caballos se extendió por la zona. Eventualmente, atravesamos el bosque y nuestra velocidad disminuyó cuando el camino tomó una suave pendiente. Probablemente están siendo cautelosos con otra emboscada, pero el caballo del líder de caballería casi se paralizó cuando llegó a la cima de la colina. Los otros, que no deseaban chocarse con él, disminuyeron la velocidad también. Lille se dio cuenta de que algo andaba mal al observar su extraño comportamiento. Nina. Tenemos que apresurarnos. La capital debería estar justo detrás de esta colina. La mirada en las caras de los guardias hizo que la princesa se diera la vuelta y apresurara a los guardias hacia adelante. De acuerdo con su petición, Saar ordenó a los soldados de caballería que abrieran camino, pero los miembros del grupo de la princesa inhalaron simultáneamente mientras miraban el paisaje de abajo. Shiden. Provocado por su extraño comportamiento, guié a Shiden al lado de Lille. ¿Qué? Una palabra salió de mi boca cuando vi la misma escena que ellos veían. Capítulo 134. Caballero Celestial Arc. El camino descendía gradualmente por una colina y conducía a una gran ciudad en la distancia. Innumerables criaturas se retorcían alrededor de la pared exterior de la ciudad en un frenesí de locura. Eran como hormigas pululando una presa grande. Desde aquí parecía como innumerables granos cubriendo el paisaje, pero teniendo en cuenta que cada uno de esos granos era un soldado no muerto armado, fue un error traer solamente 150 hombres. El sol ya estaba en lo alto del cielo, y la luz del sol se reflejaba en las armaduras de la horda que rodeaba a Soulia. Ocasionalmente, puedes ver rastros de humanos en lo alto de la pared, luchando activamente contra la miríada de muertos vivientes. ¿Mis hermanos realmente podrán reunir suficientes refuerzos para superar esos números? Los ojos de Lille estaban pegados al macabro espectáculo mientras esa declaración salía de sus labios. Princesa, no son más que una horda masiva. No hay forma de que los soldados del reino caigan ante un ataque de este calibre. Nina expresó su declaración en apoyo de Lille, la princesa asintió a cambio. Eso es correcto. Hasta que mis hermanos regresen con refuerzos, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar el colapso de la capital. Cuando oyeron la poderosa declaración de la princesa, los soldados salieron del trance que les había puesto al ver el estado de la capital. Lille asintió satisfactoriamente antes de mirar a Saar que esperaba a su lado. Saar. ¿Cómo procederemos? Saar permaneció en silencio por un momento antes de inclinarse sobre su caballo y responder a la pregunta de la princesa. Si los monstruos de antes formaban parte de las fuerzas enemigas, hay una posibilidad de que otra emboscada haya sido puesto a lo largo de los caminos principales, es necesario eliminarlos antes de que lleguen los refuerzos. Lille asintió de nuevo después de escuchar la sugerencia de Saar. Caballeros, desháganse de los enemigos a lo largo de los caminos principales. Guardias imperiales, daremos un rodeo por los caminos y exploraremos la tierra. Saar comenzó a discutir el diseño de la capital con 2 guardias imperiales y el líder de la caballería después de gritar sus órdenes. La moral de la tropa parecía haber aumentado en preparación para la batalla. Sin embargo, Chio me había estado vigilando la capital encima de Shiden, y sus orejas hicieron que su sombrero se moviera justo antes de que ella dijera una advertencia. ¿Qué? El aire cambió.
Al inicio no pude entender el significado de sus palabras y estaba a punto de preguntarle qué quería decir, pero los gritos aterrorizados que provenían de la capital me interrumpieron. Los soldados también los escucharon y simultáneamente miraron hacia la capital. Un enorme agujero había aparecido en la puerta sellada de la ciudad, y el ejército de innumerables muertos vivientes comenzó a agruparse alrededor de la puerta. ¿La puerta sur ha sido violada? Ese grito parecía traer la tensión y la frustración de todos. Esto es malo. Saar murmuró haciendo que los pequeños hombros de Lille temblaran. ¿Cuánto falta hasta que lleguen mis hermanos? Su voz no era más que un susurro y sus ojos grises permanecieron totalmente abiertos. Nina sujetó los hombros de la princesa para calmarla. Si no hacemos algo pronto, esto será una repetición del desastre en Tajiento. Los ojos azules de Chiome se estrecharon mientras hablaba con calma. El gran agujero en la puerta sur parecía demasiado pequeño para que todo el ejército de muertos vivientes entrase a la capital, por lo que muchos de los muertos vivientes permanecieron agrupados fuera del muro. Sin embargo, solo era cuestión de tiempo. Aparte de eso, los otros no muertos que habían rodeado la pared parecían estar atraídos por el agujero hecho en la puerta de la ciudad. No conozco el diseño de la ciudad, pero si hubiera una estructura que pudiera detener a los muertos vivientes, entonces no todo estaba perdido. Si no hay tal estructura de defensa, entonces los defensores deberán detenerlos por sí mismos en la capital o arriesgarse a huir por la puerta opuesta, depende de la cantidad de raciones que tenían disponibles. Saar levantó la voz en un intento de calmar al soldado mientras yo estaba perdido en mis pensamientos. Tranquilícense, el muro interior aún no se ha cruzado. Aunque el muro exterior ha sido comprometido, la capital no ha caído. Así que existía otra pared dentro de la capital. Era posible que puedan aguantar un poco más. Mientras Saar intentaba tranquilizar a los soldados, no había mucha esperanza en sus ojos mientras miraba hacia la capital. Supongo que debería ocuparme de esto. Kyun. Ponta me miró confundida cuando me escuchó murmurarme a mí mismo. ¿Hablas en serio? Miré por encima de mi hombro y asentí con la cabeza en respuesta a la pregunta de Ariane. ¿Nos iríamos de aquí con las manos vacías si simplemente observamos el colapso del capital? Puede ser un poco llamativo, pero las cosas deberían funcionar de alguna manera. Hiyuri-in. Shiden rugió y sacudió su cuerpo como un poderoso guerrero cuando dije eso. El rugido agudo era tan incongruente con su aspecto robusto que llamó la atención de todos. Ariane Dono, Chiome Dono, por favor, cuiden a la princesa Lille mientras me encargo de la capital. Ariane Dono y los demás podrían quedar atrapados en esto, así que seguiré adelante y despejaré el camino. Ariane y Chiome bajaron silenciosamente de Shiden cuando dije eso. Ark Dono, ¿vas a sumergirte en eso solo? Una estupefacto Lille me llamó antes de partir. Aunque entendía el significado de su pregunta, intencionalmente le di una respuesta no relacionada. No te preocupes, Lille Dono. Ariane Dono y Chiome Dono son más habilidosas que yo y no te obstaculizarán a ti ni a tus acompañantes. Ariane dejó salir un suspiro y se encogió de hombros cuando dije eso. Chiome simplemente me dio un pequeño asentimiento. Agarré a Ponta por el cuello y se la di a Chiome. Kyun. Incapaz de comprender mis intenciones, Ponta me miró confundida. Las cosas serán un poco agitadas esta vez, quédate aquí con Chiome. Kyun. Entendiendo las circunstancias, Ponta se acomodó en los brazos de Chiome antes de verme partir. Cuando miré hacia atrás, vi que había una expresión compleja en el rostro de Ariane, como si hubiera algo que quisiera decir. Tal vez ella quería hablar con Ponta y Chiome en privado. Entonces, me voy. Diciendo solo eso, tiré de las riendas de Shiden y nos dirigimos hacia la multitud de muertos vivientes alrededor de la puerta destruida. Hiyuri-in. Con un rugido enérgico, las 6 patas de Shiden martillearon la tierra mientras conducía rápidamente de cabeza hacia la capital. Mis oídos estaban llenos con el sonido de mi capa del cielo nocturno ondeando en el viento. Shiden era increíblemente rápido y fue solo cuestión de momentos antes de que todo mi campo de visión estuviera dominado por la capital. Solté las riendas y saqué mi Olic Thunder Sword, NT, espada del trueno sagrado, y levanté el Olish y el Doth Teutates. NT, escudo santo de Teutates, usé los estribos de la montura de Shiden para ponerme de pie mientras fijaba mi mirada al frente. Los muertos vivientes en nuestras inmediaciones notaron el acercamiento de Shiden, así que decenas de miles de muertos vivientes se giraron en nuestra dirección.
Puede que simplemente se tratara de una preparación moral anterior a la batalla, pero una risa inesperada se escapó de mis labios antes de desaparecer en el viento detrás de nosotros. En el siguiente momento, Shiden colisionó con los soldados no muertos, su cuerpo voluminoso, su velocidad de 6 patas y sus 2 cuernos mandaron a volar todo lo que se cruzaba en nuestro camino. Aunque un sonido pesado sonó con cada colisión con los muertos vivientes, simplemente había demasiados. También pude ver claramente más quimeras araña entre los muertos vivientes. Continué atacando con mi espada desde la silla de montar, pero a pesar de que los no muertos se reducían con cada ataque, no había fin a la vista. Gradualmente, los pies de Shiden comenzaron a disminuir contra la pared física de no muertos. Las mareas parecen estar cambiando, Shiden. Shiden no respondió a mi declaración, sino que avanzó lentamente por el curso que llevaba a la puerta. Era casi la hora. Aproximadamente la mitad de los muertos vivientes que aún estaban tratando de ingresar a la capital, de repente centraron su atención en nosotros y comenzaron a perseguirnos. Shiden, vuelve con Ariane y los demás. Salté de la espalda de Shiden y le di una palmada en la espalda mientras hablaba. Hiyuri-in. Shiden me miró un momento antes de salir corriendo. Creo que es hora de ponerse serio, G. Los soldados muertos vivientes vieron la partida de Shiden como la oportunidad perfecta para blandir sus armas y se precipitaron sobre mí. La extraña risa continuó saliendo de mi casco cuando vi la fuerza abrumadora que se acercaba. Preparé la Holy Thunder Sword y desaté una habilidad sobre la horda que se aproximaba. Flaming Dragon Slash. Un estampido sónico acompañó el arco de luz que voló hacia adelante. El grupo de muertos vivientes frente a mí fueron mandados a volar al contactar con el arco de luz. Sin embargo, innumerables muertos vivientes pisotearon los restos de los aliados caídos y continuaron su asalto. Flaming Dragon Slash. Volví a balancear mi espada una vez más y mandé a volar a más muertos vivientes. Como medida de seguridad, seguí atacando con mi espada en dirección de los soldados no muertos. Flaming Dragon Slash jajaja. Los repetidos impactos de los arcos de luz habían diezmado a todos los soldados no muertos frente a mí. Las nubes de polvo levantadas por mi ataque oscurecieron momentáneamente mi visión, permitiendo que una gran sombra saltara hacia mí. La figura deformada llevaba 2 escudos y blandía 2 espadas. Mi risa extraña continuó mientras la quimera araña atacaba con sus espadas, solo para que mi escudo bloqueara un ataque y mi espada bloqueara la otra. No había forma de que un ataque simple pudiera compararse con la esgrima de Glemis y Ariane. Shield Bash. NT. Golpe de escudo. Mi escudo emitió un ligero resplandor y lo clavé en la masa central de la quimera araña. La expresión agonizante del monstruo fue lo último que vi antes de que fuera destruido. No tengo tiempo para jugar con ustedes. Cuando noté que los cuerpos diseminados de los muertos vivientes comenzaban a moverse, bajé mi espada al suelo y los destruí casualmente. Flame Viper NT. Serpiente de flama. Cuando invoqué el hechizo, un círculo de flamas apareció a mis pies, estalló en un pilar de fuego en forma de serpiente, que procedió a deslizarse e incinerar todo lo que estaba a mi alrededor. Cuando una araña quimera cargó hacia la serpiente, se enroscó alrededor de ella, consumiendo rápidamente al monstruo en un pilar de fuego. El trozo de carbón que quedó fue derribado por una ligera brisa. Al mirar a mi alrededor, vi que se había abierto un gran círculo a mi alrededor, donde el enemigo había estado una vez. Había derrotado a un considerable número de muertos vivientes, pero esto era solo la punta del iceberg. Debería haber comprado suficiente tiempo para usarlo. Respiré profundamente y miré al frente. Los soldados no muertos eran inmunes al miedo, por lo que cerraron impávidamente el espacio creado por mi último ataque. Nunca pensé que la oportunidad de usar esto llegaría tan pronto, pero finalmente puedo liberar todo mi poder. Clavé mi espada en el suelo y comencé a cantar. Pen. Guerrero celestial. Déjenos mostrarles el poder de un caballero celestial. Mi hechizo fue invocado mientras hablaba. El flujo constante de mana que fluye de mi cuerpo no se puede comparar con el de cualquier hechizo que haya lanzado hasta ahora. Una enorme formación mágica se extendió desde el centro de mis pies. Abro las puertas del cielo y te invoco. Verdugo Michael. Las llamas doradas Vermellón explotaron desde la enorme formación mágica. El diseño circular de la formación mágica se elevó a los cielos. Un gran pilar de luz cubrió las llanuras que rodeaban a Soulia. Cuando la luz se asentó, la formación mágica se copió en el cielo, y cuando las llamas doradas Vermellón volvieron a encenderse, un himno comenzó a llenar toda el área.
Un gran chorro de fuego salió disparado de la formación en el cielo, con una sola figura humanoide emergiendo silenciosamente de su centro. No pude captar con precisión su tamaño mientras flotaba en el cielo, pero parecía coincidir con la altura de 5 metros del rey Tormenta Seteca. Su cuerpo estaba cubierto con una armadura de oro vermellón, en su mano izquierda llevaba un escudo que parecían plumas, en su mano derecha llevaba una espada carmesí con un diseño extravagante. Debajo de su casco que cubría la mitad de su cabeza había un par de labios femeninos seductores. Su pelo largo y carmesí fluía de debajo del yelmo y el viento la acariciaba suavemente, las puntas de cada extremo formaban una pequeña flama. En la espalda del ser había 3 pares de hermosas alas enormes, las plumas que ocupaban todo con un solo aleteo de esas alas instantáneamente destruyeron a los muertos vivientes que tocaron las partículas de luz. Una de las 4 habilidades de los caballeros celestiales, Serafín ardiente del juicio. El verdugo Michael. Exclamación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre. Contuve mi aliento cuando vi su figura. Esa abrumadora aura sagrada, esa presencia opresiva, y lo peor de todo, la misma forma del ángel, me hizo tomar conciencia de todo. El ángel que apareció en el juego no usaba una armadura tan pomposa, ni su cara había sido escondida por un casco. Era como si una diosa hubiera descendido al campo de batalla. Sin embargo, una cosa era cierta, esta existencia no era la que había estado esperando. ¿Qué significa esto? El ángel comenzó a actuar cuando ese pensamiento cruzó por mi mente. Usaba una canción como su voz, algo de información abrumadora cayó al suelo como un montón de olas furiosas, enviando ondas por toda el área. Solo con eso, los no muertos a mi alrededor se convirtieron en partículas de luz antes de desvanecerse. Todas las criaturas a menos de 300 metros de mí habían dejado de existir. El ángel comenzó a moverse mientras yo estaba sorprendido. Su figura comenzó a encogerse gradualmente a medida que descendía hacia mí. Aunque su apariencia era diferente, se comportó de la misma manera que lo hacía en el juego, lo que significa que estábamos entrando en la siguiente fase. Sin embargo, un choque intenso de repente recorrió mi cuerpo. Algo enorme penetró en mi ser, desagradablemente se extendió en mí a medida que la existencia desconocida reescribía mi esencia desde adentro, todo mi cuerpo se sentía como si toda una capa de mi ser hubiera sido eliminada. Este era el resultado de las habilidades únicas de un caballero celestial. Las 4 habilidades hacen que un ángel descienda del cielo e infunda al usuario con poder celestial. Según las notas a pie de página, ellas eran convocatorias que creaban nuevas habilidades. Incluso un jugador de nivel máximo como yo tenía que consumir 1/3 de su reserva de maná para usarlo, había un límite de 5 minutos y cada habilidad tenía un tiempo de reutilización de 12 horas, lo que los convertía en la definición de ineficiente. Nunca imaginé que el acto de absorber una existencia dentro de mí se sentiría como una violación de mi ser. Podía decir sin duda. No era malo que esta habilidad tuviera un límite de 5 minutos, dudo que mi mente y mi cuerpo soporten más que eso. Incluso una vez que el tiempo de reutilización de mediodía pasara, no tendría ningún deseo de volver a usarlo. El ángel dejó de encogerse una vez que llegó a los 2 metros de alto, y procedió a flotar detrás de mí como el espíritu que realmente era. En este estado, tuve que apoyarme en mi espada para seguir de pie. Sin embargo, con cada respiración entrecortada que tomaba, sentía el poder que había obtenido corriendo por mis venas, mientras luchaba por controlar al ser que fluía por mi cuerpo, miré hacia adelante. En este modo de adviento, los caballeros celestiales solo pueden utilizar las autoridades del ángel con el que están unidos actualmente. En el juego, cada autoridad se consideraba un arma de destrucción masiva. Los muertos vivientes me habían reconocido como una amenaza hace algún tiempo y comenzaron a reunirse en el área que limpié. Danza de la destrucción ardiente. Autumn Flame Rondo, una de las autoridades usables de Michael. Cuando lo invoqué, mi cuerpo comenzó a moverse por su cuenta. Michael reflejó mis movimientos exactos detrás de mí. Como un baile, mi cuerpo giraba y se movía a un ritmo inaudito. Mi cuerpo emitía una llama vermellón y los rastros de fuego salían disparados en dirección de cada paso. Mientras bailaba, las llamas continuaron creciendo y devorando todo a su paso. Cualquier no muerto que se acercara a la ola de llamas era reducido instantáneamente a polvo. Una doncella bailando gallardamente en un campo de llamas. Si solo miraras a Michael detrás de mí, verías una vista tan fascinante. Sin embargo, había un caballero adornado con una armadura imitando sus movimientos frente a ella.
Me pregunto cómo les habrá parecido a los espectadores. Sentía cada vez más que mi ser era cortado mientras me enfocaba en ese pensamiento por mucho tiempo. La primera autoridad llegó a su fin con un giro limpiando toda el área. Era solo una estimación aproximada, pero yo diría que este último ataque había logrado reducir los no muertos en unas 10.000 tropas. Sin embargo, mi mente no podía darse el lujo de deleitarse en esa victoria por mucho tiempo. Las planicies aún estaban llenos de muertos vivientes. Pero logré cerrar la distancia entre mí y la puerta dañada. Me gustaría utilizar este impulso para matar a tantos como sea posible. Rugido del Fénix Celestial. Fénix Calumpierato, una voz celestial femenina y mi propia voz se mezclaron cuando invoqué otra autoridad. La voz de la mujer probablemente pertenecía a Michael, era una voz solemne que a la vez exhibe majestad y santidad, incluso mi cuerpo comenzó a elevarse del suelo. Mi cuerpo empezó a moverse por sí mismo de nuevo, mis brazos se extienden hasta su límite extremo y mi cabeza se eleva mirando hacia arriba, debe haber parecido como si hubiera estado alabando a los cielos, mientras las alas de llamas aparecieron en mi espalda, que posteriormente comenzó a lanzar plumas en el aire una vez que comenzó a aletear. Yo flotaba alrededor de la zona mientras las alas continuaban aleteando por su cuenta, cualquiera cosa que las plumas de llama tocaban era quemado hasta las cenizas al entrar en contacto, enviando su destrucción a través de las plumas en el aire. Literalmente lo reducían todo a cenizas, los campos de cultivo pisoteados se incendiaron y desaparecieron, solo quedaron montones de polvo en zonas una vez estuvieron llenos de muertos vivientes. Esta autoridad tenía mucho tiempo activo y la mitad de los no muertos sitiando la capital se habían convertido en cenizas que estaban cubriendo toda el área. Ha expirado alrededor de la mitad de mi tiempo límite de la habilidad de Avenlignidos. Quería borrar hasta el último de ellos, pero mi mente y cuerpo estaban llegando a su límite. Apreté los dientes y recé para que el tiempo se agotara pronto. Espada carmesí del verdugo de fuego. Rubrum flama. Cuando mis pies finalmente regresaron a la tierra, la autoridad que invoqué hicieron que mi cuerpo se lanzara hacia adelante con mi ahora carmesí y enorme espada recubierto de fuego. A primera vista parecía al espíritu mágico Ariane favorecido, pero su poder estaba en una dimensión completamente distinta. Cuando ataqué con la espada carmesí recubierta de fuego, las llamas se extendieron hacia adelante como un látigo con mente propia y destruyeron a todo no muerto al que haya apuntado. Por otra parte, el poder era tan intenso que las llamas carmesí en forma de látigo arrancaron el suelo que tocaba, todo en su camino se desvaneció. Cada ligero movimiento de la espada daba como resultado que más no muertos se desvanezca y la topografía estaba siendo reescrito como si un desastre lo hubiera golpeado. Las llamas carmesí accidentalmente destruyeron parte de la muralla de la ciudad y una parte de la puerta cuando se salió de mi control por un momento. Fue bueno que los no muertos que se habían reunido allí desaparecieron junto con él. Una vez que la autoridad finalmente terminó, fui capaz de respirar y contar los muertos vivientes que quedaban alrededor de la capital. Me quedé corto al final, pero debería ser fácil de limpiar los restos de sus fuerzas. No sé cuántos lograron atravesar la puerta, pero si intento invocar una autoridad dentro de la ciudad, sería borrado del mapa. Un suspiro salió de mis labios mientras miraba hacia atrás. El límite de la habilidad había llegado al fin. Michael fue lentamente succionada de vuelta a la formación mágica en el cielo antes de que la formación en sí desapareciera gradualmente. Clavé mi espada en el suelo una vez más y me arrodillé. Eso fue bastante difícil. Creo que no me atrevo a usarlo de nuevo. Le dije mi queja a nadie en particular mientras miraba hacia la puerta fuertemente dañada de Soulia y suspiré.